Bernardino nos trajo un tema del que yo creo que no se va a dejar de hablar. Yo me atrevería a decir este sexenio, ¿eh? Yo creo que va a ser el tema que va a marcar a Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver con la migración. Y en este caso con la migración irregular, de si es un asunto de seguridad nacional o no. Y yo te quiero abrir con un dato, Bernardino, un poco en la misma tónica lo que platicábamos con Liliana. El 8 de julio de 2014, hace 4 años, Enrique Peña Nieto en Tabasco, me parece, anunció el programa Frontera Sur. Y la idea era generar una tarjeta de visitante regional para guatemaltecos y beliceños, que además de ser gratuita, el trámite tendría que ser sencillo y mayor número de módulos para que el portador pueda ingresar 72 horas a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. ¿Y por qué lo digo? Porque, en mi opinión, creo que tenemos memoria corta, ¿no? Asumimos que este es un problema de 6 meses, pero la realidad es que, por lo menos desde que yo tengo memoria, la frontera sur ha sido un reto para todos los gobiernos. Y me podría ir al gobierno de Calderón y te aseguro que encontraría una iniciativa, y en el de Fox otra, y en el de Zedillo otra. Entonces, ¿es o no es un problema de seguridad nacional? Pues mira, independientemente de que lo sea o no, aquí hay un planteamiento ya que es la realidad, ¿no? La realidad es que hay un acuerdo que se celebró, ustedes ya lo saben, se ha comentado mucho en los medios, con Estados Unidos, con México, y un tema particular en donde se decide, se da el compromiso de los 6,000 guardias de la Guardia Nacional que iban a desplegarse en la frontera. Y a mí lo que me preocupa desde el campo legal, jurídico, es que la parte en donde se habla de la Guardia Nacional, hay una ley orgánica de la Guardia Nacional que ya está vigente, que se acaba de publicar en estos días, y esa ley te dice primero que deben de estar capacitados en materia de derechos humanos la Guardia Nacional, tema fundamental sobre todo para entender cómo van a enfrentar el problema de la migración hacia nuestro país. Lo administrativo ya lo acabas de comentar tú, Álvaro, respecto a Enrique Peña Nieto, igual lo administrativo, el Instituto Nacional de lo que es de migración, por ejemplo, de migración nacional, requiere justamente también atender esa parte. Hay tratados internacionales, hay alrededor de 200 tratados internacionales en nuestro país de derechos humanos, por supuesto los de derechos de asilo. El migrante que llega a nuestro país primero, de alguna manera, tiene ese derecho a transitar inclusive por nuestro país, ¿no? A mí lo que me preocupa es justamente esto, que por parte de Estados Unidos te diga, esta condicionante te vamos a poner para que entonces tú, obviamente, detengas la migración. No me la pongas, o sea, nosotros tenemos la obligación, el Estado mexicano, el gobierno, que se apliquen las leyes. Bueno, pero en principio, pero el presidente ha sido muy explícito en decir que aquí somos un país donde palabras más me parece muy bien, se recibe sí, al pero migrante, toda ¿no? una migración regulada. Tú llegas a otro país sin una calidad de un migrante regulado, es decir, con un visado autorizado, te van a deportar, así de sencillo. Pero aquí o sea, no ha sido así. Bueno, puede ser, y no sé si lo está dando ya, si lo estén no dando, saben o sea, ni quién entró ni cómo entró. bueno, ahí es donde tiene que haber esa migración regulada, en esa parte. Cuando se dio el tema de las caravanas, Bernardino, a mí por lo menos me quedó la impresión que estaban entrando la gente, pero así. Estaba, por ejemplo, sí, pero no se estaban haciendo ningún tipo de revisión, ¿no? Sí, que es la cuestión administrativa, pero la otra cuestión también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estaba ahí un comisionado, si no me recuerdo también en ese momento, estaba vigilando que se protegieran los derechos humanos de los migrantes, que eso es otro tema que nosotros necesitamos también señalar con mucha claridad. Yo estoy hablando hablando respecto a que estamos hablando de personas, y las personas en principio tienen que tener, por supuesto, el respeto a esos derechos humanos. Para eso están los tratados, para eso está la Constitución, para eso están las leyes. La Guardia Nacional que hoy se va a desplegar en este momento, pues tiene que tener capacitación. La propia Guardia Nacional, la ley dice que tiene que tener manuales de actuación. Sí, no sé dónde están los manuales de actuación, pero encima, Álvaro, una vez que me termine esta parte, pero es que la parte del reglamento de la Guardia Nacional. Tampoco puedes ir como Toro arrollando los temas. ¿Cómo no va a arrollar? Imagínate tú, si infringes la ley, te van a decir, espérame, no me la apliques, espérame tantito, no. La definición de un país es una comunidad social, es una organización política común, con un territorio y órganos de gobierno. Sí, es el Estado. La política es espacial por definición, define un Estado. Cuando tú votas, tú no votas por los gobernantes en México o Guatemala. No, pero lo que me dice es el rollo, Álvaro, lo primero es que la Guardia Nacional se necesita
en principio, tener todo ese respeto El al país- marco legal, el país que es lo tiene principal. que guardar las fronteras. Ha sido la frontera Pero yo sur. no estoy diciendo que no las guarden. O sea, ha sido la O sea, yo estoy frontera diciendo sur, que se o tiene sea, que hacer eso ordenadamente. es una coladera, por Dios. Es que tú vas. Pero no puedes hablar hay de una un coladera parque de esa parte. nacional que colinda, que ahorita te busco el nombre, que colinda el lago con a 3 horas no de Chiapa de Corzo, de San Cristóbal de las Casas, colinda con la frontera. Y si tú ves lo que nos divide con la frontera es básicamente una calle. Está bien. Yo no discuto literal, la parte o sea, territorial, que es un literalmente. elemento del Estado. Pues Yo no estoy claro, discutiendo sí, esa sí parte. lo estás discutiendo, No, porque yo estoy tú discutiendo lo que la estás diciendo acción es que no a estoy través de acuerdo un contigo. ejercicio que es una facultad, por supuesto, del presidente, y no estoy negando que tenga una facultad el presidente de la República de mandar sobre la Guardia Nacional, pero hay leyes que reglamentan la actuación de la Guardia Nacional, en principio para respetar los derechos humanos. Y las personas que quieran migrar, no solamente de Centroamérica, sino también de cualquier otro país, de África o de cualquier país donde vengan, requieren una migración A ver, regulada sí, pero y espérame, que las autoridades del espérame. Instituto Nacional de Yo no Migración, estoy- por yo no ejemplo, estoy en vigile contra. realmente sobre qué No, y de qué Bernardino. manera va a Bernardino, venir yo no al estoy en país. contra de Eso la es en migración. principio. Yo estoy de acuerdo contigo porque sí se tiene que hacer, así tienes que saber quién entra a tu país y Está cómo bien. entra, pero la realidad es muy diferente porque, por ejemplo, la frontera sur es una frontera que hemos descuidado históricamente Claro. y que incluso cuando ya está la A ver. Guardia Nacional ahí, los migrantes están encontrando la manera de cruzar a través de la selva de Chiapas. Sí, lo Entonces, entiendo, es pero muy para que actúe la difícil. Guardia Nacional con respeto a los derechos humanos, es lo que yo quiero decir en este momento, es que hay leyes estrictamente que deben de cumplir y vigilar sobre todas las cosas. Imagínense ustedes nada más en el supuesto imaginario, que ellos tengan que detener a una persona por la comisión de un delito, un migrante. Hay una ley que se dice, que se nombra hoy actualmente con la nueva ley de la Guardia Nacional, del registro de detenciones. ¿Cómo lo van a detener? ¿De qué manera lo van a detener? ¿Cómo lo van a remitir al Ministerio Público? O sea, estoy hablando inclusive por la propia Guardia Nacional que tenga obviamente organizadas las facultades e inclusive los mismos protocolos para la detención de estas personas creo y que- remitirla yo creo de que- manera correcta yo creo a que las estás- autoridades. Yo creo que estás complementadas. equivocado. No, porque el equivocado rol- estás no, tú no porque estoy estamos equivocado. hablando, No está equivocado, porque estamos él está hablando hablando de del deber leyes, ser, del deber de lo ser, que es la él ley, está en lo correcto. Álvaro, o sea, Eso no veas que estoy debería equivocado de porque ser. es lo que dice la ley. A ver, La eso ley lo debería establece ser. como tal. Estás equivocado en decir que qué va a hacer la Guardia Nacional cuando cometa a una persona que está brincándose la frontera. Y No. primero quiero decir, yo no estoy en contra de la migración, pues sí estoy en contra de la migración desordenada, porque eso sí es Eso un es lo que estoy problema. diciendo, Eso es ya lo que viste, ahora sí ya está me diste, diciendo. es lo que estoy diciendo, pero Álvaro. espérame, pero el rol de la Guardia Nacional es que no entren, no agarrarlos cometiendo un espera, delito. que no entre. A ver, en espera, Tabasco. tampoco estás les No, vas a negar el derecho a pero migrar. bueno, Ahí está a la ver, ignorancia no, no, tuya, no, porque no la me- parte es importante, que Álvaro, no me saques el es Mexican justamente Curious donde dices, no, no, pues esa es la podemos ignorancia detenerlos, tuya, porque pues, ¿para tú qué los tienes pones derecho a ahí? migrar a Estados Unidos, y vas migrando con calidad de un visado. Si no lo tienes, te deportan, así de claro. Así de claro. Igual los que vienen de Centroamérica, los que entran por la frontera sur de nuestro país. Si no llegan con una calidad de un migrante, por supuesto, pidiendo asilo, porque tiene ese derecho a asilo, tenemos tratados firmados de derecho a asilo a las personas. debería. La convención Y de lo la tenemos, ONU. y lo tenemos, porque así están en materia de derechos humanos, Lili. Entonces, bajo Está ese bien. principio, ellos tienen el derecho a migrar y el Está derecho bien. a transitar. Pero empieza Eso es con un clarísimo. Y la registro. autoridad mexicana, Empieza bueno, con eso un ya es registro. administrativo. En el momento eso es que administrativo. tienes el registro, si cometes un delito, te sacarían aquí y en Pero Chile. No, creo no que- te sacarían, pero no, ¿cómo no, vas a permíteme. llegar Primero te a detienen, ese te remite el registro? Ministerio Público y tratado y aspecto consular, No le tienen vas a derecho a ganar, su es un asistencia abogado. consular Sí. y a ver qué es lo que Tiene recurre, por razón supuesto. Bernardino porque es un abogado y sabe más que nosotros. Lo que creo que está cuestionando Bernardino y que también tiene razón es que en tan poco tiempo la Guardia Nacional se supone que va a saber sobre todos estos protocolos, Es sobre que el ese es actuar, lo sobre que- el lo que respeto yo a los quiero derechos llegar humanos. a la Seamos conclusión. sinceros, por ejemplo, ahora que ¿Empiezan pasó todo el cuándo? tema El del 30 de secuestro junio, de ¿no? Pero Norberto, ahorita ya van a desplegarlo. con el protocolo. estaba oyendo a la procuradora que decía como que ojalá que se cumplan con todos los protocolos, incluso como de detención, si es que acaso dan con los secuestradores, para que entonces esta gente no vaya a la cárcel Sí, y luego que- salga, ¿no? sí, que El punto pague de su- todo esto es que incluso, o sea, dentro del sistema judicial, Bernardino, no hemos logrado que ni siquiera las cosas más básicas de protocolos, los Se llegan a peritos, cumplir o sea, muchas veces, lo así sepan es. cumplir. Entonces, ¿qué podemos esperar de una Guardia Nacional que tiene cuántos días de creada, que, Unos ¿no? días. que no sé Tenemos- cuántos días de tenemos- capacitada, tenemos que o sea, esperar tendrá... justo para lo que se formó.
y su Pero tarea en la ojo que frontera no se sur formó es para impedir- eso. A ver. A ver. Eso es Ojo muy que no se importante. formó para eso. pero, La Álvaro, Guardia Álvaro. Nacional no se formó para Para parar a impedir. los migrantes de la Se frontera formó para problemas sur, ¿eh? internos y ahora está Así es. cumpliendo Ahora, las miren, órdenes ahora yo de les voy a emergencia decir le algo. dieron otra tarea, que Y eso eso es muy es terrible. difícil. Tenemos 45 minutos, Bueno, 45 para días